Hola a todos y bienvenidos a este podcast donde hablaremos del tema de la corrupción. Sí, William, tenemos un tema que como siempre sacude a nuestro país, la corrupción. Y este nuevo escándalo pues no es la excepción. Se trata nada más y nada menos que de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Qué te parece? Bueno, pero antes le voy a explicar a la gente que de pronto no sepa qué es la UNGRD, que es más conocida como la Unidad Nacional para la Gestión de el Riesgo de Desastres. Entonces, esta es la entidad del gobierno colombiano encargada de liderar y coordinar la gestión del riesgo de desastres en el país. En otras palabras, es la institución responsable de proteger a los colombianos ante la ocurrencia de eventos adversos como inundaciones, ahorita con todas estas lluvias, lo que uno más ve es inundaciones, deslizamientos, sequías. Entonces, claro, todo este dinero se reúne de los impuestos, todo este dinero se reúne pues de los colombianos y este dinero es el que está ahorita en estos temas de corrupción que pues, bueno, Eric, cuéntanos desde el tema de corrupción de este momento. Pues mira, William, aquí la plata es larga, porque en sí era un proyecto para comprar 40 carrotanques que iban a llevar agua a las poblaciones más vulnerables de La Guajira. Hasta ahí todo va bien. Estos carrotanques iban a tener un costo pues de 37.764 millones de pesos. Pero la Procuraduría y la Fiscalía notaron irregularidades en este contrato, pues se dieron cuenta que había un sobrecosto del 14% más del valor del contrato. Eso quiere decir que esos 37.764 millones salió por 46.800 millones. ¿Y dónde estaba toda esa plata? ¿Y dónde estaba toda esa plata? Pues fácil, estaba en pagos de sobornos, en plata perdida, en contratistas, en director, exdirector. Entonces la fiscalía abre pliego de cargos contra Olmedo López, que era el ex director de la Unidad de Gestión del Riesgo, y sobre Sneider Pinilla, quien era el ex subdirector, y contra este personaje que se llama Eduardo López Rosero, quien fue el contratista de este escándalo. Y es que William, imagínate, se robaron 14.163 millones de pesos. De esos 14.163 millones, el contratista se quedó con 7.821, mientras que a Pinilla, el exdirector, le dio 5.342 millones, pues para cumplir los compromisos que entre ellos pues habían pactado con los demás involucrados. Y es que es más, William, te cuento que la fiscal María Cristina Patiño, ella expone que pues Rosero, el contratista, entregó pago de coimas pactadas por un total de 6.342 millones que se distribuyeron de la siguiente manera: 1.000 millones para el señor Pedro Rodríguez, que oficia como ex asesor de Olmedo López, y 5.342 millones a Sneider Pinilla, como ya les había comentado, por ser el hombre que se encargó de la adjudicación de la orden que permitió la compra de los vehículos. Vamos a desglosar estos 5.342 millones de la siguiente manera. Miremos cómo se fue la platica. Un expresidente del Congreso, Iván Name, se quedó con 3.000 millones. Sin saber por qué. El expresidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas, se quedó con 1.000 millones de pesos, sin saber por qué. Olmedo López, el exdirector, el ahorita investigado también, se quedó con 742 milloncitos. Y Sneider, el exdirector también de la entidad, se quedó con 342 milloncitos nomás. Y de comisiones, de aquí a allá, de entregar plata ahí por todo lado, se perdieron también 276 millones de pesos. Pero además, William, la fiscal insiste en que los sobornos a los expresidentes, tanto del Senado de la Cámara y de la Cámara, se dieron por la instrucción del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, y que además Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones, participó en la entrega del dinero que habría recibido Name Vázquez como parte de esta red malévola de corrupción. Pero bueno, ya después de todo este escándalo, por encima, sin saber qué más pudo haber, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es que tanto Olmedo como López fueron imputados de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado por cuantía, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documentos
públicos. Y es que la fiscal también aporta de que por lo menos desde mayo del 2023 a marzo del 2024, un año más, o sea, aproximadamente un año, estos personajes acordaron crear una empresa ficticia, una empresa que era criminal, o sea, una empresa que estaba destinada solamente a cometer delitos contra el Estado, contra la administración pública, ¿sí? Interesándose pues claramente en meterse en contratos, en celebración de contratos, en licitaciones, absolutamente todo lo que se pudieran incorporar para poder desfalcar los recursos de la nación, los recursos de los ciudadanos, los recursos de tantas personas y que además que se necesitan tanto, William. Y para terminarte de contar todo, esto funciona como un organigrama, como una secuencia criminal. Así como en la parte criminal tenemos cabecillas, subcabecillas, alias, toda una red de cooperantes, pues acá también hay muchas redes de cooperantes, ¿sí? Porque tanto el exdirector Olmedo como el ex subdirector Pinilla, también como el contratista, está también metido un ex asesor jurídico y otros funcionarios. También Luis Carlos Barreto, César Manrique, en sus condiciones como directores de la función pública, pues también habrían participado en todo este organigrama criminal, William. Bueno, lamentablemente esto sí deja pues unas consecuencias. La primera consecuencia que yo veo que se tiene acá es que se va a perder absolutamente la confianza en las instituciones. Esta corrupción acá en Colombia siempre ha hecho que la gente crea menos en los políticos. Es increíble, por ejemplo, los salarios que se mandan estos senadores de más de 40 millones de pesos más lo que se roban. Esto definitivamente genera mucha desconfianza, o sea, nadie cree en la política. También pues esto genera un impacto en la gestión de desastres. Esta corrupción puede retrasar o impedir la entrega de ayuda humanitaria. Otra de las consecuencias bien graves es el daño a la economía. Esos contratos amañados y los sobornos generan una distorsión en el mercado y desalientan la inversión privada. Y por último, el impacto social. La corrupción definitivamente profundiza las desigualdades sociales, ya que los más vulnerables son los que más sufren las consecuencias de la mala gestión de los recursos públicos. Ay, William, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que en este país hay muchas cosas que quedan en el tintero, hay muchas cosas que se olvidan, otras que no sabremos qué pasa o qué pasó. En este caso, pues se pudo dar a la luz, a la claridad, un tema de corrupción, pero siempre nos deja muchas cosas por analizar críticamente, ¿no? ¿Cómo funciona esta relación liderazgo-corrupción? ¿Por qué siempre escogemos a estas mismas personas? ¿Por qué siempre legamos a aquellos líderes negativos? A aquellos líderes les hace falta muchas veces ese carisma, esa empatía, esa honestidad, ¿sí? Y más en lo público, porque en nuestro país siempre nos hemos acostumbrado a que si las cosas no tienen una tajada, si no tienen una ventaja, si no tienen un favorecimiento a X o Y, pues realmente no se tiene que hacer. Y eso es algo que nosotros como sociedad, como país, como ciudadanos, tenemos que empezar a mirar en cómo vamos a escoger a estos líderes, ¿sí? Y estos líderes, si verdaderamente cumplen con un perfil, porque aunque a veces tengan muy buenas ideas, llegan a puestos donde les dicen, bueno, usted podrá tener muy buenas ideas, pero si esto se maneja así, 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 y si usted no está dentro de la llamada rosca, pues sencillamente usted no funciona. Y muchas buenas ideas se ahogan o se quedan en el olvido porque aquellas personas que de pronto suben con buenas intenciones desfallecen porque se dan cuenta que arriba el manejo es otro. Entonces, el país necesita una transformación, es verdad. Pero aparte de eso, ¿qué otras estrategias de solución? Pues seguir apostando en los entes de control. Yo opino que seguir eh, garantizando tanto la ciudadanía, la veeduría de los recursos públicos, como también pues que los entes de control territorial sean más estrictos, sean más transparentes, sean más comprometidos con el detalle minucioso de todos los recursos que se invierten. Y obviamente, claro, están las sanciones y peso de la ley para aquellas personas que desvíen los recursos de la nación. Totalmente de acuerdo contigo, Eric. Definitivamente toca ser más duro en las leyes en contra de la corrupción, pero lamentablemente estos corruptos se eligen año tras año. Así que lo único que nos queda es seguirnos educando y seguir luchando contra la corrupción. Nos despedimos, ya llegamos casi al minuto 10, así que muchas gracias. Los esperamos en el próximo podcast con Eric y William Mendoza.